todos los días de ver cómo está el panorama internacional. Vamos a hablar de lo último que se ha dado entre la guerra entre Rusia y Ucrania. Las últimas semanas, sin duda alguna, se ha logrado pues un avance de parte de las tropas de Ucrania. Lo ha anunciado Zelensky, también lo ha confirmado el gobierno de Putin. Ha habido se han recuperado parte del territorio que Rusia ya había declarado como ruso, estos 4 territorios de la zona del Donbass que se habría anexado Rusia. Ucrania los estaba peleando a capa y espada. Finalmente ha recuperado bastante terreno, hay que decir las cosas como son. El gobierno de Ucrania ha podido lograr que se vaya replegando parte del ejército ruso. La verdad que esto es a todo pronóstico. No se esperaba de ninguna forma que se pudiera realizar una embestida de estas magnitudes de parte del gobierno de Ucrania. Sin duda alguna sorprendió incluso al gobierno de Putin. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Cambió la estrategia y sinceramente sí llama la atención y sí es de destacar lo que está haciendo ahora Rusia. Ucrania dice, hay una retirada masiva de tropas rusas en el frente de Gerson. Y es que lo que asegura Ucrania es que ya logró doblar prácticamente al gobierno ruso. Está logrando que todo el ejército se vaya porque le tienen miedo. Ahorita vamos a ver cuál es la verdadera razón por la que se está replegando el ejército ruso. La bandera rusa ya no ondea en las sedes administrativas. Las autoridades que impuso Moscú, como Kirill Stremusov, jefe adjunto de la Administración Civil Militar de Gerson, ha hecho un último llamamiento a la población para que abandone la zona. En cuanto a la evacuación, vuelvo a recomendar a todos los residentes de Gerson y a los que aún permanecen en la parte de orilla derecha de la región que vayan hacia la orilla izquierda. El parte diario de guerra de Moscú pinta un cuadro muy diferente. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus tropas han repelido los ataques del ejército ucraniano en diferentes frentes, acusando un gran número de bajas, causando. El Organismo Internacional de la Energía Atómica también ha publicado su informe sobre las acusaciones rusas de que Ucrania estaba preparando una bomba sucia. Tras inspeccionar varios emplazamientos ucranianos, el Organismo de Control Nuclear de la ONU ha concluido que no hay indicios de actividades nucleares no declaradas. Y es que esto ha sido un escándalo el día de ayer. ¿Por qué? Porque lo único que pedía el gobierno de Putin era que no ellos, sino la misma Organización de las Naciones Unidas realizara una investigación si existe o no algún indicio de que se quiera lanzar una bomba sucia o un ataque biológico de parte del gobierno de Ucrania. Este es un tema muy censurado, por eso lo manejo con mucha discreción. Se ha acusado de manera reiterada que Estados Unidos está trabajando en estos centros donde se preparan este tipo de armas, para no volverlo a mencionar, y la Organización de las Naciones Unidas habría dicho que no iba a volver a tocar el tema, que no iba a investigar para nada. Ante esto, continúa este ataque intentando recuperar parte del territorio que Ucrania ya se había anexado. Aquí hay, las dos partes dicen medias verdades. La realidad es que sí, Ucrania sí ha logrado, desplazar hacia atrás un poquito parte de este territorio que Rusia ya lo había controlado por completo. Mientras que, también hay que comentarlo, eso de que prácticamente ya los barrió y ya los sacó, tampoco es así. ¿Por qué? Porque cuando vio Putin que esto se estaba dando de esta forma, lo que ha hecho en las últimas horas es llamar a una evacuación. ¿Por qué? Porque se va a realizar, aseguran los medios, un ataque sin precedentes de parte del gobierno ruso. Putin llama a la evacuación de civiles en Kherson y Kiev se prepara para una brutal
batalla. El presidente ruso Vladimir Putin dijo el viernes que los civiles en la región ucraniana de Kherson deberán ser evacuados de las zonas peligrosas de conflicto. El primer reconocimiento del jefe del Kremlin sobre el fuerte avance de la contraofensiva de Kiev en una región de Moscú afirma haber anexado, y él anticipó de lo que en Ucrania considera que podría ser una batalla brutal. Aquellos que viven actualmente en Kherson deben ser alejados de zonas de combate más peligrosas, declaró Putin durante una corta ceremonia en la Plaza Roja. La población civil no debe sufrir los bombardeos resultantes de medidas ofensivas, contraofensivas y de otro tipo, añadió durante un intercambio con voluntarios rusos comprometidos en la región de Kherson, al sur de Ucrania, territorio ucraniano cuya anexión de Moscú reivindica desde finales del mes de septiembre. El comentario de Putin, que surgió espontáneamente después de que un activista le contara al presidente ruso sobre su trabajo en la entrega de banderas rusas a Kherson, se mostró en la televisión estatal y fue informado por la agencia de noticias RIA. La semana pasada, las fuerzas de ocupación rusa ya habían indicado que 70,000 civiles habían abandonado sus hogares, situados al oeste en la orilla derecha del río y cerca de la línea del frente. Putin habló después de que las autoridades nombradas por Moscú en la región ocupada de Kherson, en el sur del país, reportaron que las tropas rusas podrían abandonar la ciudad homónima, una afirmación que los funcionarios ucranianos recibieron con cierto escepticismo. Es decir, se confirma, el gobierno ruso está replegando sus tropas, pero no solamente porque se haya realizado, pues que haya recuperado parte de este territorio Zelensky, sino que se preparan, lo dice Rusia y lo dice Ucrania, para una batalla brutal, una batalla sin precedentes. En medio de esto hay que recordar, para que entendamos más o menos de qué estamos hablando, Putin y Rusia ha descartado por completo el uso de armas nucleares, por lo que entendamos que este escenario, incluso lo dice el mismo Zelensky, que no se ve que pronto se pueda usar un arma nuclear de parte de Rusia, por lo cual estaríamos hablando de los nuevos misiles que le habría enviado Corea del Norte a Putin, unos misiles que fueron incluso denunciados por Estados Unidos de estar siendo enviados hasta Moscú. Esto ante el anuncio que se hace de este ataque sin precedentes en Kiev y en Kherson. Pues bueno, vamos a ver cómo se da todo este fin de semana, esta intentona de Rusia de acercarse. Lo que sí es que pues han variado mucho la situación. Al principio de la semana parecía que abonaba o caminaban, luego de que Rusia confirmara la firma de este convenio de alimentos, de semillas, que iba a seguir mandando a Europa. Parecía que se veía una luz al final del túnel. La realidad es que pues la guerra va a durar bastante tiempo más del que se tenía previsto. Yo creo que de las dos partes. También Putin, creo que la idea desde un principio no era la de alargar este conflicto hasta el mes de noviembre o diciembre. Era prácticamente hacer una guerra en fast track, recuperar los terrenos y vámonos. Finalmente, pues ante la embestida del mundo entero en contra de Rusia, pues se le ha complicado. Cerramos este tema de Ucrania y Rusia.